tiempo que perder. Muchas gracias. Doy las gracias al secretario general por la información que ha proporcionado. Como presidente de Colombia estoy de acuerdo con sus palabras. Ahora formularé una declaración en mi calidad de presidente de la República de Colombia. Asumo el papel que me corresponde, a punto de terminar. Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré no sé a dónde, ni a qué, como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia. Así que esta es quizás mi última intervención en este escenario. Ya van varias en las Naciones Unidas en general. Entonces vamos a hablar de seguridad. Le agradezco sus palabras, secretario general, y me dirijo a ustedes. Ya he publicado un resumen de lo que voy a hablar aquí a mi país y que tiene que ver con lo siguiente: el uso de las tecnologías nuevas de la comunicación en manos de un grupo muy pequeño de personas muy poderosas económicamente en el mundo, que en mi opinión ya ha provocado una deformación entre la verdad y la mentira. Es su efecto primero y quizás por hoy principal. La inteligencia artificial es su último desarrollo. Yo no soy enemigo de la ciencia ni de la tecnología, que es la ciencia aplicada con unos motivos. No hay tecnología neutral, eso no existe. Depende del motivo por el cual se va construyendo. Hay diversos senderos tecnológicos en la humanidad y hay diversos objetivos que una tecnología en sí misma puede tener, no de acuerdo a sí misma, sino de acuerdo a la voluntad política de quienes la utilicen y de su voluntad económica. La transformación de la verdad y la mentira en su contrario, mutuamente, verdades que se convierten en mentiras ante la opinión pública general y mentiras que hacen transformar en verdades. Stephen Hawking decía, el físico muerto recientemente, que podía llevar a la muerte de la humanidad. A mí me sorprendió un poco el tema porque siempre en los últimos tiempos he creído, y así ha sido mi discurso, mi posición internacional y la diplomacia que ha irradiado Colombia hasta donde ha podido, es la crisis climática derivada del consumo expansivo de los hidrocarburos desde la revolución industrial hasta la fecha. Y me sorprendía que un físico tan notable, también desde la ciencia, es la ciencia la que ha anunciado estos problemas. Ningún partido político, ninguna corriente ideológica, sino la ciencia misma. Hay una diferencia entre ciencia e ideología. La ideología ya es un falseamiento de la realidad, se decía desde el siglo XIX, pero la ciencia es la linterna de Diógenes. Desde los griegos se ha pensado en la humanidad, que es solo la ciencia la que nos puede alumbrar dentro de la oscuridad de la ignorancia. Por tanto, indudablemente hay que hablar de dos hechos, no solo de uno, que quisiera fuera la agenda principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Espero que mi país siga en esa línea, está por elegir su destino, porque los dos hechos que pueden acabar la humanidad, dependiendo de nuestras decisiones, es la inteligencia artificial en manos privadas y pocas, poderosas y económicamente,
que es lo que hay hoy, y el consumo generalizado de hidrocarburos por codicia, que ha llevado a la crisis humanitaria de la guerra, que usted ha descrito muy bien, secretario general. Es la lucha por hidrocarburos lo que hace llevar los misiles sobre los pueblos, sobre bebés. 20.000 asesinados en Gaza, que no se pueden ocultar por ningún interés económico o político, porque, y ese es el sentido de mi escrito, volvemos a los nazis. Y es lo que también está ocurriendo hoy en día y en forma extensiva. Ya no es Gaza, que es el origen cultural, llamémoslo así, de la guerra en Oriente Medio, pero que se acumula con la existencia de petróleo y con la existencia de armas nucleares y nos provoca la actual situación, que es la del Medio Oriente, que se intenta resolver con más misiles, con más guerra. Esa situación tiene que ver con una evasión de una política que debe ser agenda del mundo, de la humanidad, que es la descarbonización rápida del mundo. Y entonces tenemos dos políticas que podrían resolver los actuales problemas más graves que tenemos y que afectan la posibilidad de la existencia toda, nuestra, animal y vegetal, la vida, con B mayúscula, la vida integral en el planeta Tierra. Y de nuestras decisiones, Stephen Hawking nos daba 200 años de existencia a la humanidad. Yo creo que si hacemos las cuentas ahora, él murió antes, el tiempo se ha acortado a un siglo o menos. Algún modelo de estos que se proyectan en el panel de expertos de Naciones Unidas a través de universidades, centros de investigación, un modelo matemático de computador, expresaba que en la zona tórrida, donde está mi país, en el 2070 no habrá agua. Mis hijos vivirán esa época, y los hijos de todos ustedes y sus nietos. Si no hay agua en la zona tórrida, 3.000 millones de personas irán hacia donde está el agua, como ha hecho la humanidad desde que apareció, porque es su sustento. Y eso significa, dadas las circunstancias actuales que ya vemos, de la ideología falsa de la anti-inmigración, una barbarie mundial, que ya estamos viendo. Y en esa medida quiero profundizar en un tema y compararlo algo con Colombia. Belfast, hoy. Creo que hay que analizarlo. Parte de un conflicto dentro del reino británico, que creemos se ha solucionado, pero vuelve a ser centro de violencia. Pero ya no en la manera anterior. No es la lucha de republicanos contra monárquicos o cultural y de origen histórico diferentes, de irlandeses y ingleses e ingleses, etcétera. Eso tuvo un camino de diálogo finalmente. Fue violento, indudablemente. Una gran estrella de la canción se suicidó, irlandesa. Y mucha gente murió, niños también, pero se solucionó por el diálogo. No hubo otro proceso al final, creo que exitoso, y heridas, etcétera, deben haber quedado de ese proceso. Pero hoy Belfast está bajo el fuego, las casas se queman y el conflicto es otro, que debemos analizar a profundidad porque sobreviene, no en Belfast, en el planeta entero. Su causa se llama odio racial, que no existen razas en el mundo. La raza es una producción humana. Se ve en los animales que manipula, perros, gatos, caballos y otros.
Ese hecho del racismo es nazi, no lo crearon ellos, lo llevaron a su peor expresión. Y hoy puede, más que los nazis de la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que muchos países aquí presentes ayudaron a derrotar con sus pueblos, no como estados invadidos, sino estados y pueblos que resistieron, yo creo que el anuncio del peor esclavismo sobre la humanidad, pero que hoy no tienen la misma claridad de asumir como estados la lucha contra el racismo en sus propios pueblos, que están siendo manipulados, y aquí que Goebbels solo predijo a una escala muy superior, que él no conocía la capacidad de manipulación del imaginario popular y de la humanidad toda. Entonces, en mi opinión, en Belfast está sufriendo algo parecido a lo que ha sufrido Colombia y otros países, solo nombres que conozco bien. Irlanda no la conozco bien, sino menciono el hecho actual que nos debe llevar a esta reflexión. El poder de la inteligencia artificial está detrás de los hechos de violencia de Belfast, como está actualmente atrás de los hechos de violencia en Colombia, en medio de elecciones, que por ahora han sido de las más pacíficas de la historia de mi país, bajo mi gobierno, pero que veo ya surgir las amenazas. Cuando la inteligencia artificial está en manos privadas, como hoy, hay competencia lógica en el mercado. Hay una competencia que genera el mismo mercado con tendencias de monopolio y de oligopolio. Hoy la inteligencia artificial es un oligopolio privado y ha producido la competencia entre Estados Unidos y China. Esa es la llamada guerra comercial, que no es más sino una carrera por la rapidez, la velocidad, la capacidad computacional indudable. Eso es lo que hoy marca el desarrollo, a los que a unos países se le permite y a otros no. Es el comienzo de una nueva desigualdad social dentro de la humanidad económica. A Colombia no se le permite, ya lo probé en mi gobierno. Fuerzas saboteando durante 4 años una infraestructura de inteligencia artificial en mi propio país. Pero en el mundo lo estamos viendo. La capacidad del desarrollo se ubica en 2 países, excluye a los demás, se puede competir, pero es el principio mismo de la competencia lo que está haciendo que una tecnología informática con capacidad computacional que se extiende en el mundo a través de la velocidad de los chips y que si consume petróleo, secretario general, pues acaba por el lado de la crisis climática también la humanidad, pero puede acabarla primero, como decía Stephen Hawking, si logra separar la realidad de la no realidad, si logra no separar la verdad de la mentira, si se borra la frontera entre verdad, que solo puede conseguir la linterna de Diógenes en un proceso, no hay verdad plena, y la mentira, que sí hay mentira plena. Esto lo estamos viendo en el caso de Belfast, y esto lo estoy viviendo yo mismo incluso ayer, desde ayer, porque me atreví a poner un trino en esta red X, entré antes de que se llamara X, y por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales, no le puse contexto a una frase que respondía a un periodista colombiano, era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas que hoy defiende, no
pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó. Puse contestándolo la frase Heil Hitler, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas. Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate, o mirándolo, o leyéndolo, pero no es posible. Nunca me había sucedido. La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento difícil entre nuestros países. 10 millones. ¿De dónde salieron los 34? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia y el 40% de Colombia aún no está conectado. Otra desigualdad social. Pues me fui dando cuenta de qué pasa con Belfast al mirar los hechos de Belfast, que supuse iban a desencadenar una violencia colectiva, y así ha sido. Pues con Belfast pasó lo mismo, un crimen que tiene que juzgar las justicias, que ocurre en muchas partes del mundo, pero que es traducido a una ideología que expande la red X. Y brevemente explico qué pasó. Allá hay un parlamentario británico de extrema derecha que escribe ayer, él se llama Rupert Lowe, y escribe que ese asesinato, o ese intento, porque no, ese intento de asesinato cometido por un somalí, resulta que no es un somalí, aquí presente Somalia, y dice a partir de eso que es culpa de la migración, y entonces los migrantes son culpables. Exactamente allí ya comete una posición nazi, criminal, porque el nazismo no es ideología, el nazismo ni siquiera es eso, es crimen. Y entonces lo que dice es, la culpa es de los migrantes. ¿Cómo así? ¿No decían lo mismo del pueblo judío en Europa? ¿No es la idea jurídica criminal nazi de que se debe colectivizar la culpa en un grupo humano cuando es individual de una persona? Y entonces fue a partir de hechos, de algún hecho que alguna persona de origen judío cometió en Alemania, que empezó Goebbels y Hitler a expandir como culpa de todo el pueblo judío, como hizo lo mismo con el incendio del Reichstag en Berlín, que yo he visto. El incendio del Reichstag no lo produjeron lo que dijeron los señores nazis en Alemania, que había sido producido por comunistas judeo-bolcheviques, decía, sino que lo produjeron ellos mismos para excusar el llevar a todo el liderazgo obrero de Alemania, toda la socialdemocracia alemana, Partido Socialista Obrero, etcétera, a los comunistas, a los gitanos y a los judíos, finalmente a las cárceles. Y lamentable que el pueblo que nos ayudó a extinguir a Hitler se retire en este momento de este escenario. Yo estoy en la lista OFAC y estoy en la lista OFAC por mis ideas. No hay que avergonzarse de haber luchado contra nazis y haberlos derrotado al lado de otros pueblos de Europa. ¿Por qué da pena ahora? Y se retiran. ¿Por qué? Si deberían ser su bandera más orgullosa, la lucha por la humanidad, la vida y la democracia. En Colombia se está viendo lo mismo que se está viendo en Belfast, y acabo de explicar una manera. Aquí vecinos están golpeando ya activistas que apoyan este gobierno. Vecinos de barrios pobres buscando votar por quienes los han asesinado. Verdad convertidas en mentiras, mentiras hechas realidad. Inteligencia artificial en masa bien financiada.
enormemente financiada. Estamos ante una violencia mundial que incluye misiles arrojados contra bebés y casas quemadas y guerras en el mundo. Y este planteamiento que bajo la consigna "basta ya", irradiada por millones de personas, basta ya, se refiere al asesinato, tienen razón en decir basta ya, pero es el intento de asesinato de un criminal, no de un pueblo, no de la gente del tercer mundo, al cual el parlamentario pide pena de muerte. Oigan esto. Pena de muerte para todos los migrantes. Y el dueño de esta red X la impulsa. Y ante una propuesta de pena de muerte ante todos los migrantes, ¿qué hacemos? ¿No es Hitler a una potencia mayor? Y no es esta ideología antiinmigrante que tiene ese origen político, así no les guste a muchos, que es racista porque pretende la defensa de una blancura de piel que no realmente existe, porque no hay razas en el mundo, hay diversas maneras de articularnos al medio ambiente y la naturaleza. Los cerebros son iguales en hombres y mujeres y en cualquier color de piel o de cualquier proveniencia de una región concreta. Y entonces la falsedad científica, negar la ciencia que se hace en este tema y en el tema de la crisis climática, nos está llevando a la barbarie, a lo contrario de lo que busca este Consejo de Seguridad. Se ha retirado Israel, cuyo pueblo no quiso venir aquí, cuyo pueblo sufrió un holocausto por parte de los nazis. Y se retira a Estados Unidos, cuyo pueblo, hijos de trabajadores y de campesinos, por millones, fueron a pelear a Europa, a países extranjeros, solo por una voluntad, la lucha por la humanidad. Y hay que hacerles honor a esos pueblos, pero hay que reconocer por qué hoy se transforma la verdad en la mentira. Por eso yo les solicito a ustedes actuar en estos dos frentes. El primero dicho por Stephen Hawking, el físico, el tema de la inteligencia artificial. El discurso antimigración hoy es mucho más poderoso y se acoge por las mayorías de votantes en muchos países porque se expande a través de inteligencia artificial, es decir, de la manipulación de la conciencia humana por pocos individuos con poco poder que están ligados a una misma visión. La idea que hay que defender la raza blanca, que no existe, de una agresión cultural que busca exterminarla, dicen ellos, y que no es cierto. Porque las Naciones Unidas son la prueba de que lo que se quiere aquí es que exista una democracia global, de que nos podamos encontrar dialogando entre civilizaciones diferentes. Y entonces concluyo. La inteligencia artificial no puede ser manejada por 5 intereses de individuos privados, llámense estadounidenses, llámense chinos o de cualquier nacionalidad. Tiene que ser regulada globalmente. Lo ha pedido parte de la corriente de ideas a la que pertenezco, parte apenas, y lo pide ahora la Iglesia Católica a través de su vocero, el Papa León XIV, recientemente en su encíclica Magnífica Humanidad. Humanidad, cómo llegar a la fraternidad humana, propósito de las Naciones Unidas en su origen, después de una guerra pavorosa de 50 millones de muertos en Europa, de 20 o 25 en Asia. ¿Cómo? Y entonces propongo un camino sobre la principal fuente de peligro y de inseguridad, la inteligencia artificial, expandiendo el discurso antimigrante.
regulación global y pública de la inteligencia artificial, tratado internacional, derecho internacional, rescatar entonces el derecho internacional de todo intento de destruirlo, que hoy está vigente. Se acaba el derecho internacional, es la barbarie. Cuando hago así no me saquen fotos, porque ahora cualquier cosa que haga la usan en mis gestos para tratar de volverme nazi. La mentira vuelta verdad, que es lo que hace la inteligencia artificial mal regulada por intereses. Por eso tiene que regularse pública y democráticamente. Y este es un camino que se discute, pero no es lo principal de la agenda y es la base de la paz. Porque la manipulación, decía el filósofo Jürgen Habermas, también recientemente muerto, la falta de comunicación, poner jueces en la lista que era para los narcotraficantes y ahora es para maneras políticas de pensar, contra mí, contra quien diga estas cosas, pues es una manera de crear la violencia. Él decía, la falta de comunicación social es la fuente de la violencia. Si la comunicación social no existe o es manipulada, es la violencia y la barbarie. Y esa es una solicitud que hago a nombre de mi pueblo martirizado, víctima de la violencia, como tantos otros pueblos del tercer mundo, si se quiere, porque el parlamentario inglés dice que es el culpable porque son bárbaros. ¿Cómo se les ocurre? Bárbaro es el que niega la cultura de los otros. Los romanos alcanzaron a encontrar, y ya lo había hecho Alejandro Magno, la idea de un diálogo entre civilizaciones. Desde atrás viene, y es una idea correcta. El diálogo entre civilizaciones, no la ruptura del diálogo que nos va a llevar a la barbarie, al fin de la democracia y al fin de la humanidad. Esa guerra no se gana por el que más tenga dinero o el que más tenga fusiles. Y en segundo lugar, no era el tema, la crisis climática, que ha sido mi tema personal. ¿Cómo se niega la ciencia? Y entonces la agenda mundial ahora es la migración y las guerras que se provocan por el petróleo y no la descarbonización rápida del mundo y la regulación global y pública de la inteligencia artificial. Creo que estos son los dos puntos básicos para alcanzar la fraternidad de la humanidad, es decir, la paz. La hermandad de la humanidad es comunicación y respeto a la ciencia, separado. Si eso lo olvidamos, entramos a la barbarie. Y personas aquí, en el mismo Consejo de Seguridad, se retirarán porque no quieren escuchar al otro. Se niegan a la comunicación social. Jürgen Habermas, toda ruptura de la comunicación social lleva a la violencia. Lo dijo cuando cayeron las torres aquí en esta ciudad. La justicia social al final. Pero este es un tema. La justicia social es el diálogo entre diferentes y el ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo sobre la migración, que es lo que está detrás de las causas de la migración. Está la crisis climática y la guerra y el empobrecimiento de economías a partir de la codicia. Aquí ustedes se toman un café en la esquina, no sé, cuesta $2 la taza, quizás más, por estar junto a esta sed. Pero solo van 10 centavos para el productor colombiano de café o de otros países. Esos son los hechos de la injusticia social en el mundo. Se pueden solucionar fácilmente, pero si no hablamos, no se soluciona. Yo hablé con el presidente de los Estados Unidos personalmente hace poco en su oficina y me pareció agradable la conversación.
y creía que habíamos hablado de un deal o de algo, y no de business. Y así me fui contento. Pero hoy tengo al presidente de Estados Unidos apoyando a un candidato explícitamente, rompiendo su constitución, porque es una persona que dice lo mismo contra lo que está el Papa. Bueno, no me meto en mis cuestas internas, pero como estos hay otros, y no por religión, que todo el mundo tiene el derecho a sus creencias, cualesquiera que sea, incluidas las del Islam. ¿De dónde acá entonces hay religiones prohibidas? Y ese es un principio de la democracia, libertad de cultos. Y entonces, por eso yo no es que sea católico, tampoco de convicción completa, porque vi una guerra entre una iglesia entregada al poder, pero eso es otro problema. Hoy confluyo en sus ideas. Y son las ideas de la humanidad diversa. Entonces, estos temas de no dejarse engañar de la ideología anti-inmigración, que no es sino nazi, por eso nos golpean en estas ciudades, y a mí, por decir esto, que no quise que llevaran a los migrantes colombianos que cogían en estas calles como perros, a golpes y a campos de concentración, los lleven encadenados. Me opuse y fue mi gran problema que se solucionó hablando. Pues yo pagué los vuelos para que no lo llevaran. Yo no, personalmente, mi gobierno pagó. Y ya se solucionó. Y pagar por la dignidad no me parece un mal gasto. Y no llegan encadenados a Colombia. No sé después. Pero esto es hablando que se solucionan los problemas. Gracias, señor secretario general. Ahora vamos a continuar con, volviendo a asumir ahora mis funciones de presidente del Consejo de Seguridad, con la siguiente lista de oradores, que según este orden, vamos a ponerlo, este es el orden, ¿no? Según este orden comienza después, en tercer lugar, con el representante de Pakistán aquí presente. Gracias, muy amables. Thank you.